Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están, princesas? Es un placer estar una vez más conectándonos por este medio para compartir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Es un gusto que podamos tener acceso a todas estas tecnologías y que esto facilite nuestra vida y que de alguna manera veamos la gracia de Dios fluyendo. Y bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Nuevamente yo siento en mi corazón que hoy más que nunca tenemos que aferrarnos de lo que Dios dice, agarrar la palabra de Dios seriamente, decirle como decía Habacuc, me voy a quedar aquí como el centinela que está esperando que llegue la mañana para ver lo que ha dicho el Señor. Yo creo que tenemos que tener esa convicción de Habacuc de Dios va a hablar y tenemos que estar atentos cuando Dios habla para ver qué es lo que nos dice. No solamente para escuchar lo que nos dice, para ver. Cuando hablo de ver me refiero para ver realizada la palabra de Dios, porque Dios actúa y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos y le damos la honra y le damos las gracias al ser humano, a la casualidad, a la medicina, a que hicimos tal cosa y dejamos a Dios fuera. Entonces creo que necesitamos cambiar, necesitamos enfocarnos y necesitamos estar atentos para que de alguna manera podamos crecer y avanzar en lo que Dios tiene y cada día tener una fe más firme, ¿verdad? Así es que, hola Bianquis, bienvenida, hola Eva, bienvenida, buenas tardes. Pues vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este día y en esta hora, porque solamente por medio de Él es que podemos tener un tiempo extraordinario en su presencia. Padre Celestial, bendito y alabado seas ahora y siempre, desde un siglo y hasta el otro, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú, Señor, eres santo y eres digno de toda la alabanza. Señor, porque en ti vivimos, nos movemos y somos, Señor, porque fuera de ti no encontramos nada, Señor, y porque no hay ningún lugar al cual nosotros nos podamos ir, que tu amor no nos alcance. Así es que Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Consagramos, Señor, este tiempo para ti, Señor. Esperamos tu presencia, Señor. Esperamos tu llenura, esperamos, Señor, tu palabra. Esperamos, Señor, lo que tú vas a hacer, porque sabemos que has hecho una cita divina con nosotros para este tiempo y para esta hora. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, ven y toma tu lugar en nuestra vida, ensánchate en nosotros, entrónate en nuestro corazón, haz residencia permanente en nuestra vida, porque somos templos vivos para ti. Pero de manera muy en especial, Señor, guíanos en este día y en esta hora, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, para ver lo que Dios dice. Señor, ayúdanos a saborear la palabra, como dice la Escritura, como rollo de miel, que sea para nosotros, Señor, que la podamos disfrutar, que la podamos aprovechar, que la podamos recibir y atesorar en nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, sé tú moviéndote, sé tú como guía, sé tú quitando los estorbos, sé tú yendo a cada hogar con cada una de las mujeres que se están conectando para que podamos todas estar en el mismo canal y al mismo tiempo, Señor, para que reciban de ti tu gracia, tu favor sea sobre cada una de nosotras. Te damos libertad, Espíritu Santo, para que hables a nuestra vida, para que trabajes en nuestro corazón, para que, Señor, nos corrijas, nos exhortes, Señor, nos reprendas o nos adviertas lo que ha de ser para nuestra vida, para hoy, Señor, para este tiempo, para nuestras circunstancias personales. En ti confiamos, Señor. Oramos por las que faltan por conectarse. Apresura sus pasos, Señor, para que no se pierdan absolutamente nada de lo que habrás de darles, Señor. Oro por las que verán este video después, tal vez en 1 hora, en 2, en 5, en un día, en 2, en una semana o más. Señor, para que también para ellas la oración funcione, Señor, y la palabra traiga vida a sus huesos secos.
traiga vida a su corazón, traiga vida a su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y a mí, Señor, úsame como a ti te plazca, Señor, pon tu palabra en mi boca, Señor, para que de mí no salga nada, solamente lo que tú quieres que yo diga, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén. Pues bienvenidas todas. Déjenme ver, vi que se fueron conectando. Sandrita, buenas tardes. Elizabeth, buenas tardes. Laura, buenas tardes. Aleli, qué gusto verte. Karen, bienvenidas. Bueno, pues empecemos. El tema de hoy se llama La fe no es una transacción, sino transformación. Y es que nos hemos mal acostumbrado a tener una vida, vivimos en un mundo capitalista donde yo doy y me das, ¿no? Y de repente ya hemos llegado a creer que también Dios así funciona, ¿no? Y andamos ahí haciendo tratos con Dios. Mira, Señor, si tú me cumples esto, yo te hago esto otro, ¿no? Como si a Dios le afectara lo que nosotros decidimos y lo que nosotros hacemos, y no es así. Por otra parte, una transacción también significa la compra o la adquisición de algún bien. Y muchas veces queremos hacer uso de la fe y sí, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios... Y estamos orando solamente por milagros. Pero la fe no es solo para milagros. Los milagros es una expresión de la fe. Pero la fe es mucho más y abarca mucho más. Entonces, cuando hablamos de transformación, hablamos de cambios permanentes. Y muchas veces para llegar a los cambios permanentes necesitamos creer que podemos llegar a esos cambios permanentes, necesitamos fe. Para que haya un cambio permanente también necesitamos creer que hay borrón y cuenta nueva, y pues para eso necesitamos la fe. Creer que ya Dios nos perdonó, y para eso es un ejercicio de fe. Luego de repente no le creemos a Dios que ya nos perdonó y seguimos culpándonos por las mismas cosas que hicimos hace un titipuchal de años, ¿no? Y yo he hablado, yo como consejera, he hablado con mujeres muy lastimadas, muy afectadas, y dicen, lo que pasa es que no me puedo perdonar esto, no me puedo perdonar que por mi culpa mis hijos pasaron tal cosa, por el hombre que elegí y luego los maltrató y los abandonó, y se siguen culpando. Y le digo, bueno, pero Dios ya te perdonó. Sí, pero yo no puedo. ¿Y quién es más importante? No es más importante Dios. Y si Él ya te perdonó, porque uno sigue ahí batallando, ¿no? Entonces necesitamos por fe apropiarnos del perdón de Dios. Por fe necesitamos apropiarnos de las promesas de Dios. Por fe necesitamos creer que lo que Dios dice es para mí, es para hoy, y no tiene más precio que el que yo le diga que sí, porque el precio ya lo pagó Jesucristo en la cruz. Entonces necesitamos entender este asunto de fe para poder lograr lo que Dios dice que podemos lograr. Entonces, no es justo y no está bien para Dios que nada más lo busquemos por los milagros. Y luego hasta ahí nos quedamos. Entonces, de esto se trata este tema. Bienvenida, Isabel. Y está basado en el libro de Hechos, capítulo 3, si quieres ir a buscarlo ahí en tu Biblia, en el capítulo 3, versículo 16. Y dice, lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y que conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es lo que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando, si buscamos el contexto de esto, es el milagro que ocurre en afuera del templo, en la puerta que le llamaban la Hermosa, y estaba un paralítico ahí, y llega Juan con Pedro, y entonces oran por el paralítico. Es cuando esa frase célebre que muchos aprendimos, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Ya se ubicaron qué parte de la Biblia les estoy hablando, ¿no? Así es que el paralítico estaba ahí sentado a la puerta del templo, y este paralítico para mí representa muchas cosas bien interesantes. Un paralítico es alguien que ha perdido la capacidad de moverse, es alguien que está imposibilitado para moverse,
Ojo aquí, no está mal de la cabeza, tiene cordura, se puede hablar, puede razonar, pensar, sentir. El único problema es que no se puede mover. Entonces, también se le conoce como alguien que está lisiado, que tuvo una lesión y la lesión lo pudo haber dejado paralizado y sin movimiento. Es alguien que podríamos decir que está tullido, está impedido para poderse mover. Ahora, ese es el paralítico físico. Pero si yo traslado esta palabra al punto de vista espiritual, un paralítico es una persona que tal vez ya conoce de Cristo, tal vez ya es un creyente, tal vez ya es un practicante aparentemente de la palabra de Dios, pero que de alguna manera se ha hecho esclavo de sí mismo. En algún punto no avanza por sí mismo, sino que busca que alguien más le ayude. Es alguien que no va a la iglesia si no lo llevan. Sí, hermanito, si usted pasa por mí, yo con gusto voy, ¿no? ¿Y por qué tengo que pasar por ti? Pues ya te enseñé dónde está la iglesia, ve, ¿no? O es que, ¿cómo vas con tus ayunos? No, pues es que como nadie más ha convocado, el pastor no convocó ayuno, pues no ha ayunado. ¿Y por qué no ayunas por ti mismo? No, pues es que nadie me ha dicho. ¿Ya me están entendiendo? O sea, estar en la iglesia, más o menos participan de la palabra, pero muchas veces no accionan lo que Dios determina que accionen, porque por alguna parte consideran que no pueden, que son incapaces. ¿Ya me están siguiendo qué tipo de personas estoy hablando? Yo espero que esas personas no estén aquí viendo esto. Yo quiero creer que todos los que estamos aquí no estamos en esa situación, que estamos como Juan y como Pedro orando y provocando la gloria de Dios. Eso quiero yo creer. Pero yo sé que en algún punto alguien que me va a ver, que va a ver esta prédica, está en esa situación. Así que la palabra va para ustedes y para mí y para todo el que se conecte. Amén. Así que ¿de qué le quiero hablar? Mire, este paralítico estaba afuera del templo. Dice que estaba afuera en la puerta llamada La Hermosa. Alguien, no sé quién, lo llevó y lo dejó ahí en la puerta, porque pues él no se podía mover. No sé si fue algún familiar, algún vecino, algún alma caritativa, pero no lo metieron al templo. Como cuando nosotros en lo espiritual sabemos de alguien que necesita, que está teniendo un problema, es un paralítico, puede ser físico, puede ser espiritual, puede ser un paralítico emocional, que también son los que no saben gestionar sus emociones ni saben tomar decisiones, que pudiera estar en un gran problema. Y nosotros somos el amigo o el familiar del paralítico y hacemos esto. Pues mira, te voy a llevar y te voy a dejar afuera del templo para que tú ahí pidas limosna. Es la clásica acción como cuando le decimos, ora mucho. Si tú le oras a Dios, no, hombre, Dios te va a ayudar. En lugar de tal vez decirle, mira, vamos a orar juntos, o déjame oro por ti, déjame yo te ministro, déjame, impongo manos sobre ti, algo va a pasar, Dios, mira, vas a ver cómo Dios va a obrar. ¿Sí me explico? Estas personas dejaron al paralítico afuera para que pidiera limosna. En lugar de tener más eso y meterlo hasta dentro del templo para que Dios obrara un milagro. Para mí, yo creo que tendría más lógica eso, ¿no? Pues lo meto hasta el templo, hasta donde esté el altar, y a ver en qué momento baja la gloria de Dios y lo levanta, lo sana Pero como que eran gentes que no tenían fe. Como que era gente que sentía que cumplían con ponerlo ahí y ya que él siga. Y de repente tú y yo como cristianos hacemos esto. Ay, pues ora mucho, Ve a la iglesia. En nombre tú ve. Y la pobre persona no tiene dinero para la pecera, no puede llegar a la iglesia y no somos capaces nosotros de llevarlos, de conducirlos, de acercarles la palabra. ¿Ya me están siguiendo? O sea, sí detecto que la persona tiene una necesidad, pero no soy capaz de darle más allá. Y entonces lo dejo ahí botado en la puerta del templo, ¿no? No entró al templo a pedir un milagro a Dios, se contentó con la limosna. Esto es como la gente que nada más está buscando el paliativo.
ora para que consiga trabajo. Y yo me quedo pensando, ¿y por qué conseguir trabajo? ¿Por qué mejor no orar para que Dios nos convierta en emprendedores, en dueños de negocios, en productores de dinero? Porque dice la palabra de Dios que no nos olvidemos que Él nos da el poder para hacer la riqueza. O sea, tenemos un destino de productores de riqueza. Y en lugar de creer esto, mejor me quedo con, pues algo ahí que me sostenga, ¿no? Aunque sea poquito, porque luego de repente somos bien espirituales. Aunque sea poquito. ¿Y por qué vas a pedir poquito si eres hijo de Dios? Y como hijo de Dios tienes acceso a todo lo que es de Dios. Y entonces estamos igual de paralíticos mentales y espirituales nosotros, los cristianos, junto con el otro al que queremos ayudar. ¡Ay! Casco de salvación, ya empezaron las pedradas y no llevamos ni 15 minutos de tema. Qué impresión, ¿verdad? Pero a veces así estamos. Nos conformamos con las respuestas del mundo, ¿no? Ahorita, ¿cómo veo este asunto del coronavirus? Luego de repente, yo procuro no meterme al internet ni andar en el Face, pero no falta que en el momento que yo ando poniendo algo de mis negocios o de mi trabajo, luego me llegan de repente memes y cosas, ¿no? Y está todo lo que puedes hacer para prevenir, y cómete esto y cómete aquello, y todas las cosas de la prevención. Y luego que si te dio, haz esto y haz aquello y aquello. Y la preocupación, y ya se acabaron los medicamentos, se agotó tal medicamento que es necesario, etcétera, etcétera. Yo no digo que sea una persona indiferente, pero yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios que está ahí cuidando de mí. Y que en lugar de quedarme en la puerta del templo para ver qué solución humana obtengo para no enfermarme, o si me enfermo salir de ella, yo mejor voy y me meto hasta dentro del templo, hasta donde está el lugar santísimo, me postro, oro, le adoro, le bendigo. Señor, si es tu voluntad me sacas de esto, y si es tu voluntad llevarme, mira, de una vez me preparo para estar lista para entrar al cielo. No sé si me explico. Entonces, a veces nos quedamos con solamente el paliativo, solamente la respuesta del hombre, lo humano. Pero yo tengo un Dios de poder que es sobrenatural y que Él no se va a ajustar a las leyes de los hombres. Yo tengo que aprender a moverme en las leyes del reino, porque a ese reino tengo derecho y mi casa es embajada de ese reino. Por lo tanto, tengo que aprender a moverme en ese nivel sobrenatural. Y yo veo que aquí estaba este pobre paralítico allá afuera esperando que la gente le resolviera la vida en lugar de él entrar directamente. Y llegan Pedro y llega Juan llenos de la gloria del Señor. Y era impresionante porque dice la palabra de Dios que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eran personas que ya tenían la unción, era tal la unción que había sanidad para él y para todos los que estuvieran en el camino cuando él pasaba. Y yo anhelo tener un nivel de unción así, que sea tan fuerte la presencia de Dios en mi vida, que con solamente pasar Dios haga algo, porque puede pasar. Así es que estaba así, Pedro llega por ahí y lo ve ahí, y lo ve tirado, y entonces le dice, mira, antes de ese le dice en el versículo 4, ellos le dicen al paralítico, dice, mírame fijamente, le dice Pedro, míranos. Y en el versículo 5 dice, el hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. En algún momento les pide ayuda, y yo creo que algo debió sentir porque la unción era tal que la portaban. Y dice la palabra de Dios que la gente distinguía quién era Pedro porque había estado con Jesús. No era una gran ciudad, o sea, era una ciudad pequeña donde pues, se sabía de todo, ¿no? Y a pesar de eso, él no dijo, voy a aprovechar que este Pedro conoció a Jesús y que a ver si me puede sanar. Él siguió pensando en que le iban a dar una solución mundana, pero Pedro era hombre de Dios. Es el mismo Pedro del que hablamos la semana pasada, que se dormía encadenado en medio de la prueba y la dificultad.
Y estaba lleno de Dios y él se le queda viendo y le dice, mira, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Él sabía que Jesucristo le había delegado poder y autoridad. Y es el mismo poder y la misma autoridad que te ha delegado a ti y me ha delegado a mí como hijos de Dios. ¿Qué estás haciendo con ese poder y con esa autoridad? ¿Cómo te estás plantando con ese poder y esa autoridad ante las circunstancias de cada día, ante la oración de cada día? Yo no digo que como ser humano no sientas o no te duela. Lo que yo digo es que no te puedes quedar tirado ahí porque tienes un Dios de poder que te levanta. Ayer en la tarde yo estaba en un momento, estaba bien ocupada, andaba trabajando y de repente me habla mi hijo. Y nada más fue la manera en cómo me abordó, me di cuenta que me iba a dar una mala noticia. Y así fue. Y como que todavía le tantaba el agua a los camotes. ¿Será? ¿No será? Y empieza a hacerme preguntas. Y dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, háblame claro. Y me dice, pues es que falleció la pastora Ernestina. Y era una amiga personal. Y en el momento le dije, ok, gracias por la noticia. Me puse a orar. No te podría decir que no me dolió. Claro que me dolió. Y me dolió mucho. Y todavía pensar en esto me duele. Pero al final de cuentas yo entiendo esta parte. Todos tenemos un número finito de días que vamos a vivir. Todos. No podemos decidir si son más o son menos. Lo único que podemos decidir es cómo vivimos en el medio, en el mientras. Y yo elijo vivir creyéndole a Dios, creyéndole en su poder. Gracias, Aleli. Creyendo su poder, creyendo en su gracia, creyendo en todo esto. Y creo que ella, como pastora, porque era una pastora, ella sirvió a Dios hasta el último momento, hasta el último de sus fuerzas, y yo sé que ella ya está con el Señor. El problema no es para ella, el problema es para nosotros los que nos quedamos y la extrañamos y nos duele y tuvimos andanzas juntas. Entonces te queda un hueco, te queda un vacío, pero ese vacío lo puede llenar Dios, solamente Dios lo puede llenar. Entonces yo no estoy hablando de que humanamente no sientas, o sea, yo indiferente. Yo de lo que estoy hablando es que a pesar de cómo yo me siento, yo elijo creerle a Dios que hay algo que me tiene que dar, que hay algo que me quiere dar y que me lo puede dar porque a Él le place es consolar mi vida, consolar mi corazón y así hacer lo mismo con el tuyo. El problema es que no sé qué parte no logramos creerle a Dios y pasa algo y nos entristecemos y nos buscamos unos con otros para llorar juntos. Y luego, ¿qué va a pasar después de que termines de llorar? Te tienes que levantar, tienes que hacer algo. Tienes que moverte con fe y tienes que continuar en esta vida que tienes porque tu vida no se acabó. Entonces, cuando yo estoy viendo que esta parte del paralítico se les quedaba viendo, él estaba acostumbrado a depender de las limosnas de los otros y entonces se quedó pensando que Juan y Pedro le iban a dar lo que les sobraba. Y Juan y Pedro no le dieron lo que sobraba, le dieron lo que tenían, que Dios se los dio y eso mismo, esa misma unción te la da a ti, me la da a mí para dárselo al que está necesitado. O tal vez tú eres el paralítico. Y entonces dices, sí, chispa, yo quiero esto, pero normalmente me conformo con las limosnas. Y las limosnas pueden ser esperar que otros oren por mí en lugar de entender que tengo derecho a ser levantado de esa parálisis y ser rescatado. Y que otros se apiaden de mí y que otros me resuelvan la vida. Y no es así. Por eso yo les decía que este tema le puse que la fe es para transformación. No nada más para orar por un milagro y que el milagro me llegue, sino para vivir una vida diferente de la que estoy viviendo. Amén. Necesitamos cambiar el enfoque, dejar de lado las imposibilidades y concentrarnos con las posibilidades que son producto de la fe. Porque Dios dice, al que cree todo le es posible. Amén. Así que yo te invito a que tú digas, como yo creo, todo me es posible. Otra vez, como yo creo, todo me es posible. Es decir, de ti va a depender que tengas una vida mejor de la que tienes, porque lo único que te detiene para alcanzar grandes cosas es una mentalidad limitante, porque no has permitido que la fe trabaje en ti y que toda posibilidad se convierta en probabilidad. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Depende.
Te estás esforzando, le estás creyendo a Dios, te estás caminando en fe, te atreves a meterte en el camino, en la brecha, porque yo a este punto de verdad que nada me detiene. Y hace poco escuché de alguien con mucha autoridad diciendo, ¿no será que te está faltando prudencia? Y yo me quedé pensando, y me dice por esto, y me dice todos los hombres y mujeres que se metieron y que también les fue mal en la Biblia. Y lo único que había en mi corazón era aquella palabra, y Dios me la vuelve a confirmar a mediados de esta semana, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? En un mundo difícil, complicado, y allá le dice, envíame aquí, envíame a mí. Yo no estoy diciéndole a Dios que me envíe porque se me hace que es fácil. Le digo que me envíe porque quiero agradarlo y porque sé que es lo que conviene y eso es lo correcto, y Él está buscando gente decidida. Es posible que me enferme en todo esto por andar orando por enfermos, sí, es posible, es probable, no creo. No creo que sea probable porque cuido de mí, porque busco las medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Pero además porque utilizo la fe como vacuna también contra lo que viene. Y yo me paro y digo, yo rechazo. Y la palabra de Dios dice que ninguna plaga va a tocar mi morada y bla, bla, bla. Y yo empiezo declarando la palabra de Dios. Porque estoy decidida a creerle a Dios, no a creerle al mundo. Porque el mundo me va a tratar de contentar con su información. Pero Dios me dice que tengo que ir más allá porque tengo un Dios de poder. Puede ser que en este camino termine enferma y morir. Sí puede ser. ¿Va a ser probable? Pues no lo sé. Pero les digo una cosa, igual me voy a morir porque la palabra de Dios dice que desde el día que nacemos ya tenemos fijada la fecha de nuestra muerte. Ya el número de días vienen contados. Así que yo prefiero morir haciendo la voluntad de Dios que morir cobardemente en mi casa con miedo a enfermarme. Eso es lo que yo pienso. Y entonces, como eso es lo que pienso, eso es lo que vivo. Y entonces yo pienso que Pedro y Juan estaban igual porque tenían precio sobre su vida. La palabra de Dios dice que los lastimaron, los arrestaron, los apedrearon, bueno, les hicieron de todo y no por eso dejaron de ejercer. Siguieron dando la palabra, siguieron haciendo lo que Dios los mandó a hacer. Amén. Entonces tengo un muy buen ejemplo para seguir. Y como Pedro puedo elegir lo que Dios me ha dado de gracia entregarlo. Amén. Así que Dios nos quiere levantar y es su palabra la que va a ejecutar las órdenes a nuestro favor. Yo tengo que ponerme como Pedro, que dijo, a ver, pues no tengo, pero lo que Dios me dio a mí yo te lo doy. Y luego le dice, levántate y anda. Así que lo tomó, le dijo, levántate y anda. La palabra salió de la boca de Pedro, inspirada por el Espíritu Santo, y entonces encontró a alguien receptor, alguien que lo que esperaba tan solo era limosna, pero cuando oyó la palabra yo creo que le ha de haber agradado. Dijo, mira, en lugar de darme lana me va a dar la oportunidad de pararme. Y no cualquiera quiere aceptar ese resultado, porque eso significaría que ya nunca más iba a sentar a que lo mantuvieran. A partir de ahí iba a tener que empezar a producir su propio dinero, su propio modo de vida. Entonces de repente también eso pasa, que al cristiano le estorba el crecimiento, porque entonces ahora ya nadie va a orar por él va a tener que orar por sí mismo y luego por otros. Y también esa parte estorba. Entonces a veces le digo, no nada más somos lisiados de un área, a veces somos lisiados de varias áreas. Y una de ellas tiene que ver con la incapacidad de movernos en fe hacia las promesas de Dios por el miedo a pagar el precio de esas promesas. Amén. Yo entiendo que Dios me quiere levantar. En el versículo 6 dice, Pedro le dice la frase, ¿no? Levántate y anda. Yo pienso, ¿cómo se atrevió Pedro a decirle eso? ¿De dónde Pedro sacó la información de que tenía que decir eso? Pues de que conocía a Jesús. Y Jesús jamás se negó a levantar a un paralítico, jamás se negó a darle vista al ciego, jamás se negó a obrar milagros que favorecieran la vida de otros. De hecho, cuando Jesús inicia su ministerio, toma el rollo
donde habla Isaías 61, cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, y está sobre mí no para estar padre y sentir bien bonito, y hablar lenguas y sentir aquí la unción, ¿no? Sino que está sobre mí para... Y entonces empieza a decir, para dar vista al ciego, para abrir las cárceles y liberar a los cautivos, habla, ¿no? Y dice también para sanar corazones quebrantados. O sea, Jesús sabía que el Espíritu Santo estaba sobre él para hacer una misión de rescate, de restauración, de sanidad, de libertad. Y entonces Pedro y Juan, que habían caminado con él, que conocían a Jesús, sabían que Jesús quería hacer esto. Por lo tanto, ellos dicen, bueno, si a nosotros nos delegó la autoridad en el nombre de Jesucristo, lo vamos a hacer. No es en mi nombre personal, es en el de Cristo. Ahora, ellos vieron cantidad de veces, y esta parte a mí me encanta, cantidad de veces en que Jesús intervino. Y cuando llega la persona tenía algún problema, una enfermedad, una lesión, un demonio adentro o una legión de demonios. Y llegaba a las manos de Jesús y Jesús lo restauraba. Y entonces nunca vieron a Jesús negarse. Por lo tanto, en ellos no cabía la posibilidad de negarse. En ningún momento pensaron, ¿y qué tal que Dios no quiera sanarlo? ¿Y qué tal que Jesucristo ya no quiera hacer esto? No lo pensaron, por lo tanto lo hicieron. Y nosotros tenemos ese ejemplo para movernos y en fe estar orando sin cesar, orando sin cesar. Si Dios quiere, no, porque Dios quiere, yo oro. Porque Dios ya estableció que quería, yo oro. ¿Qué evidencia tengo de que quiere? La cruz de Cristo. Porque Isaías 53 dice, por sus llagas fuimos todos curados. Así que por las llagas de Cristo ya estaba la sanidad de este paralítico, ya estaba pagado ese precio. Y yo tengo que creer en eso y meterme y pararme en la brecha. Amén. Así que, otra vez, igual que la semana pasada, estamos recibiendo la orden de parte de Dios, levántate y anda. Y en esto estamos viendo que en el versículo 7 dice que los pies y los tobillos del paralítico cobraron fuerza. Levántate, y en el momento en que Dios te da la orden de levántate, inmediatamente te manda una dosis de fortaleza, de fuerza, de capacidad. No dice que hubo una reparación en el momento, solamente le fortaleció. A mí me impresiona porque él estaba paralítico, estaba tullido, estaba inmóvil. Yo pienso que sí necesitaba tal vez de una restauración. A lo mejor habría que operarle una vértebra para que se volviera a caminar, no sé. Pero no habla de esto la palabra. Dice que solamente llegó fortaleza a los tobillos y a los pies. Dice, y en eso este paralítico se levantó, se puso de pie. Y en el versículo 8 dice que se puso de pie y de un salto y comenzó a andar. Es decir, empezó a accionar. A veces nosotros hemos orado por enfermos, y esto es real, oras por enfermo y le dices, a ver, haz algo que no puedes hacer. No, no puedo y no quieren. En lugar de intentarlo, ¿no? O a veces oran y no podemos ver si algo pasó. Y digo, bueno, pues en el nombre de Jesús declaro que estás... Pues ojalá, Y yo así como que me quedo, ¿cómo que ojalá? En realidad Dios está actuando y nosotros cuando no aceptamos esta parte, cuando no la creemos, perdemos a veces la oportunidad de ver el milagro. Amén. Este paralítico oyó, levántate y anda. ¿Y qué hizo? Ahí hizo el esfuerzo porque estaba tirado en el piso, ahí estaba recogiendo la limosna y de ahí se levanta y empieza a caminar. Y dice la palabra de Dios que empezó a andar. Dice, el paralítico se puso de pie de un salto y comenzó a andar. Dio un salto. Yo pienso que ese salto fue el primer salto de fe que dio. ¿Cómo que estos locos me dicen que me ponga de pie? No, él lo hizo en obediencia total. Les creyó porque había algo en Juan y en Pedro que les transmitió esa fe. A veces nosotros cuando oramos por alguien, oramos con un miedo a ver, sí, ojalá, y hasta hacemos changuitos. Sí. No, yo tengo la fe para creer que Dios puede hacer esto. No sé cuál va a ser el resultado en esto, pero lo voy a hacer porque creo que Dios ha dicho que sí. Y hay muchas evidencias para mí de esto. Entonces,
Y la otra parte le toca al enfermo. Él tiene que tener la fe. Este hombre dio un salto de fe, quedó de pie. Amén. Y me encanta. Déjeme, me voy porque yo me emociono aquí, pero déjeme leer en el versículo 8. Dice, el paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Esta es en la versión Dios habla hoy. Dice, y luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Yo creo que repitas tú en voz alta, brincando y alabando a Dios. Otra vez, brincando y alabando a Dios. Yo me pongo a pensar, y esto es algo que quienes me han oído en otros temas saben que esto es real y cierto. Yo no logro entender cómo es posible que si Dios nos ha rescatado, que estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos ha restaurado, nuestra paz fue sobre Él, por su llaga hemos sido curados, Dios nos quitó el precio del pecado, ya no vamos a tener que estar pagándolo nosotros, Jesús lo pagó. Y realmente de estar muertos en vida, Dios nos levanta, nos restaura. Y no somos capaces de brincar de júbilo, de adorar a Dios, de alabar a Dios, de danzar a Dios. Cuando estamos de repente en grupos, ahorita no se nota porque estamos en cuarentena, pero cuando hemos estado en eventos en vivo, a veces pareciera que estamos ahí en el show de Plaza Sésamo y levanten las manos y salten y alaben y den un aleluya, digan amén. Y la gente, yo, ¿cómo es posible? Ya se te olvidó de dónde te sacó Dios, ya se te olvidó de lo que te libró, se te olvidó de lo que te ayudó, de lo que te sanó, de lo que te restauró. Yo a mí me impresiona, y una vez en un seminario, yo hice un video donde se veían puras personas que habían sido rescatadas cuando la Segunda Guerra Mundial, por ahí, perdón. Y entonces salían y pasaban las tropas, algunas estuvieron en ese evento, pasaban las tropas en tanques, y salía la gente y con pañuelos blancos y iban y corrían y abrazaban a los soldados. Y yo decía, ¿cómo es posible que haya tal manifestación de gratitud a un ser humano que vino a librar una batalla por ti y no tengamos ese nivel de gratitud con Jesucristo que libró la más cruenta batalla por ti, por mí? Yo eso lo veo, ¿no? Entonces, en este caso, este paralítico, inmediatamente que recibe la sanidad, empieza un proceso de transformación. Yo veo en esta parte que, ya me perdí en lo que quería mostrarles, que cuando él se pone de pie, empieza a alinearse a la palabra. Esto significa que él hizo uso de los propios recursos que Dios le da en ese momento. Dios le da nuevamente la capacidad de moverse y él hace uso de esos nuevos recursos. Dice, ok, yo me voy detrás de estos. Yo voy a meterme al templo. Dice que se fue con ellos. Dice, comenzó a andar, dice, y luego entró con ellos al templo por su propio pie. Ya no estaba afuera esperando que le resolvieran, se metió al templo. Para mí esto es un proceso de transformación por la fe. Eso es lo que yo veo aquí. Primero, le creyó a Pedro, después se levantó por fe. Tercero, entró al templo. Este símbolo de que buscó a Dios en cuanto pudo, él mismo entró y buscó a Dios. Lo buscó cuando ya no lo necesitaba, por gratitud lo buscó. Cuando nosotros estamos hablando de transacción, la fe como método de transacción, es cuando oro, recibo el milagro y me voy. Ya, gracias Dios, bye bye. Y no vuelvo a regresar a Dios hasta que necesito otro milagro. Es como moneda de cambio. Yo oro, me dan el milagro, ya me voy. Eso es transacción. ¿Sí me sigues con esto? Transformación es cambio. Es me levanto, pero a partir de ahorita voy a buscar más a Dios, porque Dios me dio, yo lo voy a buscar. Este paralítico, en cuanto recibió, dice, pues yo me meto al templo junto con estos dos. Estos algo saben y yo me les pego porque algo saben. Para mí, cuando dice en el versículo, déjeme le pongo aquí, en el versículo 11,
Dice, el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, y toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Para mí este solo versículo tiene bastante revelación. El paralítico, dice, no soltaba a Pedro y a Juan. Yo considero que Pedro y Juan representan las autoridades eclesiales. Para mí Pedro y Juan son un sacerdote, son un pastor, son un obispo, un presbítero que portan la unción de Dios, que están haciendo el trabajo y que una vez que son usados por Dios para el milagro, nosotros por gratitud deberíamos empezar a seguirlos y aprenderles y estar con ellos y a ver y tratar como esponjas, ¿no? De absorber todo lo que ellos tengan, toda la unción, todo el conocimiento, toda la revelación. Necesitamos tener una actitud de observar. Dios los está usando, déjame me pego, algo saben ellos, algo le voy a aprender. La Biblia nos muestra que el crecimiento de la gente era a través de un maestro y un discípulo. Y si no, véanlo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis se van a encontrar este modelo. Alguien que sabía algo y había otro que iba detrás viéndole y aprendiéndole, para poder transformar su vida y poder alcanzar lo que éste quería. La semana pasada yo les hablaba de Elías y Eliseo, y Eliseo era siervo de Elías, y ahí andaba ayudando a Elías, y le andaba aprendiendo. Y cuando Elías sabe que ya sus días están llegando al fin, habla con Eliseo y le dice, ¿qué quieres? Y Eliseo le dice, yo quiero el doble de lo que a ti te dieron. O sea, yo ya sé, ya te vi, ya aprendí porque ando detrás de ti en todas partes. Es más, llega un momento en que Elías le dice, tenía varios siervos y quédense aquí. Y él dice, no, yo no me quedo, yo voy contigo. Porque yo no me voy a perder de nada de la enseñanza, de nada de lo que puedes tener para mí. Y nosotros hoy en día hacemos todo lo contrario. Está ahí el pastor, el sacerdote, el obispo, el ministro, el líder espiritual que tú quieras nombrar. Está ahí con la información. Y uno, ay, otra vez el pastor aquí mandándonos oración, cadena. Bueno, no me refiero a las cadenas que luego de repente no tienen sentido. No, estoy hablando de cuando te invitan y oremos todos juntos por esto, por aquello. Les baja una prédica. Hoy les comparto esta prédica. Ay, no tiene nada que hacer. Si quiere que nos veamos el domingo y luego quiere reunión de media semana el martes. Ay, el viernes quiere que nos juntemos a orar y interceder. O sea, ¿qué le pasa? ¿No? Estoy hablando de la gente equivocada, ¿verdad? No la gente que está conectada, gracias a Dios. A veces nos pasa esto, porque se nos olvida cómo estábamos. La fe que transforma es la que te va a llevar a que hagas cambios verdaderos, cambios correctos, concretos. Por eso dice que él seguía a estos dos. Ahora, ahí mismo en este versículo dice que toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Esta palabra Pórtico de Salomón significa la puerta de la sabiduría. Es lo que significa. El Pórtico de Salomón representa, es un símbolo de la entrada, de la oportunidad de tener acceso a la sabiduría. Es lo que representa. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a nuestro Señor. Y cuando hablamos de temor no estamos hablando de tenerle miedo, sino de tenerle respeto y reverencia. Es esa parte de quererle honrar. Así que eso dice, según si lo parafraseamos nuevamente, que Pedro y Juan estaban parados en un constante temor de Dios, de quererlo agradar, de quererlo honrar. ¿Y qué hizo el paralítico? Pues se puso junto con ellos y aprendió también de ellos. Porque ese es el llamado que tenemos, que por fe podamos ser transformados. Ellos ya estaban ahí en esa puerta. Juan, Pedro y el paralítico ya estaban ahí viviendo o representan esta parte de voy a empezar a vivir como Jesús me dice que viva, como Dios espera que haga, porque entiendo que tengo que honrar a Dios con mi vida, porque Dios ha sido bueno conmigo y por gratitud lo voy a hacer. En lugar de recibo mi milagro y pues me voy, hasta la próxima, Señor, ¿ok?
Ahora, cuando todo esto pasa y la gente se empieza a amotinar, Pedro aprovecha la oportunidad y da uno de los mejores discursos que Pedro ha dado. Y Pedro les dice, ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? A mí me encanta Pedro. Primero que nada porque Pedro, cuando les dice, ¿por qué se asombran israelitas? Cuando dice la palabra israelitas, está hablando de aquellos que pertenecían al pueblo de Dios. Los israelitas realmente conocían el poder de Dios, habían oído de generación tras generación cómo Dios los había rescatado, cómo había abierto el mar, cómo les había dado maná en el desierto, cómo durante el caminar en el desierto una nube los cuidaba. De día y de noche había un fuego que les mostraba el camino y estaban ahí, sabían de un Dios poderoso, y cuando ven el poder de Dios en acción se quedan así como, ¿qué pasó aquí? ¿De qué se trata? Y Pedro le dice, oiga, a ver, ¿de qué estamos hablando, israelitas? Ustedes son del mismo pueblo que yo, tenemos el mismo Dios. ¿Cuándo perdieron la fe en Dios? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, que de repente creemos, oh, sí, Dios va a ayudar, pero cuando vemos la situación ya no tenemos ese nivel de fe. Entonces de repente vemos que Dios hace algo y nos asombramos. No, pues Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Tiene el mismo poder para sanarnos, para levantarnos, para rescatarnos, para libertarnos. No ha cambiado Dios y sigue queriendo ayudar al pueblo. Y ahora por fe nosotros somos parte de ese pueblo. Lo veíamos la semana pasada. Aquí yo entiendo que el legalismo de los israelitas fue lo que los perdió. Ellos se quedaron en todas las leyes y en todos los sacrificios y en todas las cosas que los regían y los normaban, en lugar de ver que Dios seguía moviéndose a favor de ellos, que les había mandado un redentor al que ellos habían despreciado, y que ese redentor cuando llegó y obró todos los milagros por obra del Espíritu Santo, y de alguna manera rechazan esta parte. Hay algo en el interior que no los deja aceptar esta oportunidad, y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos ahí en las iglesias, calentamos las bancas, pero no somos capaces de esperar, de tener una expectativa de milagros que Dios puede obrar. Amén. Así que en esa parte Pedro trata de enfocarlos y decirles, ¿por qué piensan que nosotros lo hicimos? Nosotros no tenemos ningún poder. En el versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quienes ustedes rechazaron después de que Pilato había decidido soltarlo. Les echa en cara. Pedro no les tuvo miedo, dice que eran un montón y no le tuvo miedo a la turba. Dijo, yo aprovecho y les digo la verdad, y les avienta, ¿no? Pero me encanta porque Pedro no recibe la gloria del hecho, de lo que pasó. Él en ningún momento, sí, porque yo oré y tengo poder y tengo unción y por eso se levantó el paralítico. No, dice, yo no fui. Y Juan tampoco, fue Dios. Y me encanta porque pone la gloria en el lugar correcto. Y este lugar correcto es cuando él empieza a decir, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, acuérdense que ellos se decían israelitas porque provenían de Israel. Jacob es Israel, es el mismo personaje. Jacob antes del encuentro con el ángel, Israel después del encuentro y cuando ya es levantado como príncipe. Entonces dice, este es el mismo Dios, el Dios de los antepasados de ustedes. Dice, es el Dios de nuestros antepasados, de los suyos y de los míos. Estamos hablando de un mismo Dios. Pero luego dice, este Dios es el mismo Jesucristo. Le dio el más alto honor a su siervo Jesús. En otra versión dice a su hijo Jesús. Es darle a Jesucristo el reconocimiento de ser Dios hecho hombre. Dice, y es el que ustedes rechazaron. Este es el mismo que ustedes rechazaron. Y aquí empieza así como que una circunstancia media complicada. O sea,
cuando nosotros oímos este tipo de enseñanza, es muy fácil decir, qué incrédulos los judíos, qué bárbaros. Pero la verdad es que la palabra de Dios es atemporal, es para ti, es para mí, es para hoy. Y hoy Dios nos está diciendo, a ver qué onda aquí. Este es el mismo Dios y Él le dio todo el honor a Jesucristo, a quien ustedes rechazaron. Es un asunto, no es un asunto de judíos. Esto más bien esto es para reflexionar nosotros ahora mismo. Y entonces es una palabra de parte de Dios, porque muchas veces nosotros hemos aceptado a Jesucristo de palabra. Sí, ya oré, ya lo acepté. Pero en lo humano, a la hora de accionar, pareciera que no tengo a Jesucristo. Entonces en algún momento lo rechazamos. Y tal vez la pregunta pudiera ser, ¿y cuándo yo rechacé a Jesucristo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Si yo ya lo declaré con mi boca que es mi Jesús. Pero la palabra de Dios dice que cuando lo hiciste con alguien más, con él, a él le haces. Si bendices a alguien más, a Jesús bendices. Si lastimas a alguien más, a Jesús lastimas. Si rechazas a alguien más, rechazas a Jesús. Mateo 25:40 dice, cuando lo hiciste a uno de los hermanos míos, incluso al más pequeño, a mí me lo hiciste. Y aquí es donde la puerca empieza a torcer el rabo, porque la transformación de la que estoy hablando, de la transformación que solo por fe podemos lograr, se nota en el trato que le damos a los demás. Y de repente, muy espirituales, decimos, no, pero yo oro por todos los demás. Yo, de veras, mira, yo además tengo ya callos en las rodillas de todo lo que yo oro por los demás. Pero orar nada más es una actividad, no lo es todo. Cuando nosotros queremos demostrarle al Padre que lo amamos, no espera que nosotros le estemos aventando besitos al cielo y te amo, Señor, y un corazoncito, ¿no? Eso no es lo que Él espera. Él espera que le mostremos el amor a Él a través del amor al prójimo. Y cuando amamos al prójimo no tiene que ver solamente con orar. Está bien orar, pero necesitamos accionar el amor a través de buen trato. O sea, amor en acción, un buen trato, la palabra amable, no juzgando, de repente dando el beneficio de la duda, extendiendo la mano para ayudar a otro, de alguna manera darle una oportunidad más. Sí, la oración y la intercesión es valiosa, pero también necesitamos de repente presentarles al Dios vivo, porque estamos orando, pero a veces ellos no saben ni de dónde les vino la solución. Una vez oramos por una mujer con cáncer, pero a esta mujer le dieron un medicamento, unas pastillas naturales que vendían por televisión. Y luego le dieron también algo que se llama una planta llamada chaya. Y luego le dijeron que tomara agua con bicarbonato. Total que todos los remedios habidos y por haber, ella los hizo. Y nosotros estuvimos orando por ella. Y luego dice, no hombre, dice, qué bueno que está sana, qué bueno que... No hombre, es que de veras, no hombre, la chaya funciona muy bien, de verdad. Aparte el bicarbonato. Y ella todo el tiempo le dio el crédito a los remedios. Porque nosotros oramos por ella, pero no le presentamos tal vez al Dios vivo que la estaba sanando. Y yo veo esto a nivel ahorita de pandemia. Y toma esto y toma aquello y que pones y que el pH alto y que no sé qué, que limón y que jengibre y está uno usando todos los paliativos que venden. Pero al final de cuentas, si Dios permite que tú seas tumbado por este virus, no, que te tomes lo que te tomes. Y cuando Dios guarda tu vida, aunque no te tomes nada. Entonces nosotros tenemos que aprender a darle a Dios el lugar que le corresponde. Amén. Tenemos que presentar al Dios vivo. Y cuando presentamos al Dios vivo, lo presentamos con todo, Dios es bueno, Dios te ama, bla, bla, bla. Pero es un Dios celoso. Es un Dios que busca santidad. Es un Dios que tiene ya unas reglas establecidas que nosotros debemos de defender aquí en la tierra. Así que a veces sucede que cuando nosotros no
no defendemos la postura de Dios, no defendemos lo que Dios ha hablado, no nos paramos a proteger las leyes que nos rigen en los hombres, estamos de alguna manera rechazando también a Dios. Es que lo que hiciste con los otros, a mí me lo hiciste. Señor, pero yo no tengo la culpa de que los legisladores ahora quieran aprobar esta ley, esta ley, esta ley. Sí, pero si tú no te paras y no hablas y no luchas, los hombres que consideran que la ley permite que las cosas sucedan, porque la gente piensa que si es legal es correcto, son hombres que se van a perder, son hombres que van a pagar un alto precio, son hombres que de alguna manera les va a afectar, porque tal vez estas leyes permiten la legalidad del pecado y nosotros no hacemos nada. Entonces no podemos decir, ay sí Señor, yo nunca te he rechazado. Pues desde el momento en que no defiendo los derechos del ignorante, y estoy hablando del ignorante espiritual, pues de alguna manera yo estoy rechazando a Jesús porque no estoy defendiendo a este. Es como si yo no defendiera a Jesús. Cuando yo rechazo la santidad que Dios establece como medio de vida, pues estoy rechazando a Jesús también. Entonces, ojo aquí, yo no estoy diciendo que tengo que rechazar al pecador, pero sí al pecado. Y al pecador lo que a uno hace es que se le restaura con amor, pero también con firmeza. Y le decimos, mira, así ha dicho el Señor, a él no le gusta esto, a él no le gusta el otro. Luego de repente tenemos amigos, a mí me pasó, yo lo confieso públicamente. Yo tenía, mi esposo y yo teníamos un amigo que tenía una doble vida. Y resulta que yo conocía a la movida del amigo, porque trabajábamos en la misma empresa. Estoy hablando de hace muchos años. Y luego nos casamos y pues él se casa y sigue con la movida. Entonces tenía la movida y la esposa. Y empieza mi marido, oye, es que nos vamos a reunir con las esposas. Y yo le decía, yo no me puedo reunir con ella porque me da pena, yo conozco a la otra. Pues sí, pero es un compromiso y ahí vamos de hipócritas y es la verdad. Yo me ponía a pensar y yo decía, Dios mío, que nunca me pase a mí esto, qué vergüenza. O sea, todos los que estábamos en la reunión sabíamos de la movida de él y nadie nos atrevimos a decir nada. Esas son las cosas de las que estoy hablando. Cuando rechazamos la oportunidad de que otro sea libre, de que el otro viva bien, cuando no te atreves a decirlo, oye, no está bien lo que estás haciendo, decídete uno u otro, pero y no nos traigas en el medio a nosotros. O sea, cuando no hacemos este tipo de cosas, entonces realmente no hemos sido transformados por la fe. Estamos aprovechando las ventajas de la fe para bendecir nuestra vida y para que nos vaya bien, pero no hay una verdadera transformación porque ni siquiera he entendido el concepto de santidad, ni siquiera he entendido lo que es el celo por la obra de Dios, por el plan de Dios. Amén. Ahora, en este versículo que leíamos de Mateo dice, lo que haces por el prójimo, dice, y aún por el más pequeño de mis hijos, el más pequeñito. Y ahí estamos hablando también de las cosas que a veces no hemos hecho con los chicos. Dios espera que los amemos, pero que ese amor que les damos a los hijos, a los niños, a los jóvenes, sea un amor con límites, no un amor, ahí se va, que hagan lo que quieran. O que los disciplinemos y que los corrijamos, que les enseñemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y por qué? Porque así dice el Señor. No porque mira, es que te conviene, porque te voy a dar un premio. O sea, digo, está bien que utilicemos el sistema de compensaciones y de premios. No digo que esté mal, pero tenemos que decirle, porque a Dios le agrada esto. Y si te portas mal, a Dios le va a desagradar. Y le dices al niño qué es portarse bien y qué es portarse mal, para que él lo vaya entendiendo. Pero a veces ni eso queremos hacer, porque tenemos un amor egoísta. Tenemos un amor que de repente vamos con una vida acelerada y no me alcanza el tiempo para todo. Ya con que se den de santos, con que les dejé la comida hecha. Y lo que sigue, y lo fundamental, que es la esencia del ser humano, nosotros tenemos que educar con el ejemplo. Y es más fácil poner al niño a ver la televisión que darles buenos ejemplos. Es más fácil llevar al niño a clases de esto y del otro y sirve que se cansa. En lugar de nosotros enseñarle con el ejemplo, siendo congruentes, teniendo palabra de honor, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Todas esas cosas nos están fallando. Ahora, como generación, nos están fallando y estamos viendo los resultados. A veces
Necesitamos también instruirlos en la palabra, y eso a veces se lo dejamos, ay no, pues ahí en la escuelita bíblica, en la escuelita dominical. Pero la palabra de Dios no se trata de que se la memoricen, se trata de que vean cómo tú la aplicas en tu vida. Nosotros en nuestra congregación, me impacta porque los niños nos han sorprendido. Yo recuerdo mucho una vez, no sé qué edad tendría Zoe, pero estaba chiquito, tendría algunos 4 años, y la mamá se sintió mal y le dice el niño, déjame oro por ti, mamá, y le impuso las manos, lloró por el niño, y dice, y me sané. Y lo mismo hizo Alan, el de Click, que también tendría, no sé, 8 o 9 años, no sé qué edad tendría Alan, y hizo lo mismo. Vio a la mamá, a ver mamá, déjame oro por ti, bien, impone manos y ora por la mamá, y si la mamá dice, Click, mira, se me fue el dolor de cabeza, me quedé así, súper padre. ¿Por qué? Porque estaban viendo la palabra de Dios en acción, cómo la hacía su mamá, y cuando llegó el momento lo accionaron ellos. Pero a veces nos falta esta parte, lo hemos dejado al garete. Y no somos capaces tampoco de oponernos a la ley que los perjudica. Yo como parte de la fundación en la que estoy, ya hemos estado luchando y mandando de esos como firmas digitales de rechazo a la reforma educativa, donde ahora les quieren dar educación sexual, pero en la educación sexual les dicen que pueden ellos elegir, o sea, que no es un asunto de género la cuestión sexual, sino que es un asunto de probar a ver qué les gusta. Les hablan de modelos familiares, y de los modelos familiares dicen 2 mamás, 2 papás, una mamá, una papá, o sea, está completamente fuera de lo que Dios dice. Y sin embargo no hacemos nada. O que se ha legalizado el aborto. Esos niños tenían un plan tal vez, y nosotros no los hemos defendido. Entonces, ¿cuándo, Señor, te hicimos esto? Pues cuando no te opusiste a la ley del aborto, cuando no levantaste una pancarta, cuando no te negaste a firmar, o cuando te quedaste callado ante todo lo que estaba sucediendo. Así es que si no levantamos la voz contra una educación moderna y permisiva, dejamos que nuestros hijos crezcan sin límites, sin restricciones, sin obligaciones, sin deberes, sin atención y sin cuidado. Y desde el cielo el Padre está sufriendo. Y luego nosotros muy espirituales decimos, ay, es que los israelitas crucificaron a Cristo. No, nosotros también lo seguimos dándole, porque no somos capaces de defender. Y yo creo que en parte, yo creo que Dios se ha de poner triste, porque lo que hacemos, lo hacemos en contra de Él y de su palabra. Y yo me imagino que eso sufre, lo hace sufrir a Dios. Porque cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios y permitimos el pecado como modo de vida, yo ya no estoy hablando de las elecciones conscientes, no, cuando permitimos que se legalice el pecado y que eso sea parte de nuestra vida, nosotros provocamos que se desequilibre toda la creación de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, y ahí me corregirán las pastoras que luego me están viendo, creo que es en el versículo 26, me parece, que dice que nos hizo a imagen de Dios, y dice, y les dio poder para sojuzgar a la creación. Y cuando dice esto es, lo que nosotros hacemos tiene tanto poder que la creación, las bestias, ahí habla de los animales, de los peces, de los reptiles, o sea, todos ellos están bajo nuestra sujeción, están bajo el dominio de lo que nosotros hacemos. Y cuando hacemos leyes que permiten la contaminación, la creación sufre. Cuando hacemos leyes que permiten la deshonra a Dios, la creación sufre. Hemos talado los árboles, la creación sufre. Estamos en la búsqueda de más, el consumismo, el tener, la creación sufre. Cuando no te paras a defender lo que Dios ha hecho y a tratar de vivir en santidad, en algún punto, alguna parte de la creación va a sufrir. Y puede ser el hombre, pueden ser los animales, puede ser la tierra. Dice la palabra de Dios que la tierra gime como con dolores de parto a causa nuestra, porque no somos capaces de defender esta parte. No sé si me explico con esto.
Así que cuando estoy hablando de una fe transformadora, estoy hablando de una fe capaz de regular nuestras acciones y que estas acciones provoquen una realidad que se parezca a la que Dios estableció y no la realidad que hoy tenemos. La gente luego de repente dice, ¿dónde estaba Dios? Que este virus se salió de control. Pues Dios sigue estando donde mismo. Si lo sacaste de tu vida, pues está fuera de tu vida, pero si está dentro de tu vida, está protegiendo tu vida. Pero en algún punto el pecado que hemos permitido, por el cual no hemos defendido al pobre, al necio, al chiquito, al ignorante, y no lo hemos defendido, ha provocado que hoy tengamos la realidad que tenemos. Y luego estamos clamando por un milagro. Señor, por favor, y sánalos, y oras por este, y oras por el otro, y oras por el otro. Pero yo creo que hay un punto en el cual nos hemos perdido. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, sí, es cierto, pero también es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios que cumple su palabra. Y Él ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Y a mayor pecado, mayor muerte. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, yo sé que todos vamos a tener una muerte física, pero ¿qué tal de la muerte espiritual? Los que han muerto ahorita se fueron al cielo, se fueron a una eternidad con el Señor o no, porque la palabra de Dios dice que algunos van a morir eternamente y otros vamos a vivir eternamente. Y cuando habla de morir eternamente quiere decir que no va a tener la oportunidad de entrar al cielo y vivir en la gracia y en la gloria de Dios. Va a vivir en un infierno, en un constante sufrimiento. Entonces, a veces perdemos de vista que eso es más importante que el tiempo que vivimos aquí en la tierra. El tiempo de la tierra es pasajero, pero la eternidad, ¿dónde la vamos a pasar? Así que cuando vemos todo esto, empieza a tener mucho más sentido la parte de este mismo texto en el versículo 19. Dice, por eso, vuélvanse. En los versículos, convertir habla de transformación. Habla de hacer un cambio. Convertirse significa cambiar de forma, cambiar de elemento, cambiar como el agua que se convierte en hielo. Es la misma agua, pero cambió de forma. O se puso caliente y entonces se convirtió en vapor. Es la misma agua, pero se convirtió en algo diferente. Tuvo una transformación. Tuve un cortito ahí de transmisión. Entonces dice, por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Dice, y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Amén. Ahí está la solución. Ese es el punto. El principio de la transformación se manifiesta en el arrepentimiento y la conversión. Si yo no llego a tener estas dos cosas, vivir un verdadero arrepentimiento, un reconocimiento de que la he estado regando y un verdadero anhelo de no volverla a regar, entonces difícilmente voy a poder alcanzar lo que Dios dice que tengo derecho de alcanzar. Necesito cambiar, necesito transformarme, necesito que se cambie mi mente, mi forma de pensar, mi forma de accionar. Dice, y el Señor les va a mandar tiempos de alivio. Amén. Ahora, en la versión de la palabra de Dios para todo, dice que nos va a mandar descanso espiritual. Yo no sé si a ti te está haciendo falta el descanso espiritual. A mí sí me está haciendo falta. Porque hemos orado por uno, por otro, y ahora ayúnale, y ahora esto. Si hace falta el descanso espiritual. En la palabra, la versión de la traducción al lenguaje actual dice, Dios les enviará nuevas fuerzas. Y se acuerdan que cuando el paralítico dice que estaba tirado, dice, recibió nuevas fuerzas. Se le fortalecieron los tobillos y los pies y entonces él dio un salto. Necesitamos las nuevas fuerzas para movernos, para accionar lo que Dios dice que podemos accionar. En la versión Reina Valera 60 dice, tiempos de refrigerio por medio de Jesucristo. Ojo,
No vas a tener tiempos de refrigerio, no vas a tener tiempos de alivio, no vas a tener descanso espiritual, no vas a tener nuevas fuerzas si no haces de Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Va de vuelta, no vas a tener ni tiempos de alivio, ni descanso espiritual, ni nuevas fuerzas, ni tiempos de refrigerio si no haces de Jesucristo tu Rey, tu Señor y tu Salvador de aquí en adelante. Por eso necesitas una fe para transformación. Una fe que te permita creer que cuando tú declaras que Jesucristo es tu Señor, ahí empieza un verdadero camino de transformación, donde Él va a señorear sobre tu vida, Él va a tomar las decisiones por ti, Él se va a encargar de ti, Él va a hacer todo lo que te conviene a ti, porque Él sabe mejor lo que te conviene y tú nada más vas siguiendo. Es como subirte en una bicicleta de esas dobles, que va uno delante y otro atrás. El que lleva el mayor trabajo es el de adelante porque pedalea, pero además conduce. El de atrás nomás va pedaleándole. El de adelante conduce. Tenemos que dejar que Dios se suba a nuestra bicicleta y que Él conduzca, a nosotros nomás pedalear y pedalear y pedalear. Necesitamos creer que realmente Dios quiere mejorar nuestra vida, sanar nuestra vida, pero no verlo como algo que quiero como bendición, sino que todo esto sea como consecuencia de que estoy teniendo una relación con Dios. Es muy diferente. La gente que nada más quiere el milagro, recibe el milagro y se va con su milagro, te aseguro una cosa, que ese milagro ni lo cuida, ni le dura para siempre. Pero cuando tú haces de Jesucristo tu Señor y tu Salvador, tú ya no necesitas milagros, porque Dios lo que tiene, Él te lo da a ti como se lo dio a Pedro. Lo que de gracia recibí, de gracia doy. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo que te doy. Él sabía que lo que tenía provenía de Jesús, porque había vivido con Jesús. Hay una parte en el Evangelio de Juan cuando Jesús habla seriamente con los discípulos y les dice: yo ya no les llamo siervos, les llamo mis amigos. Y todo lo que el Padre me ha dado a mí, yo se lo doy a ustedes. Pero permanezcan en mí y que mi palabra permanezca en ustedes. Y entonces todo lo que pidan se les dará. Todo. Y todo lo que quieran hacer en mi nombre, lo van a hacer. O sea, Dios te invita a vivir en un nivel diferente, en un nivel de fe diferente, en un nivel de vida diferente, donde tú seas el provocador del milagro para otros, pero para ti se vuelva un estilo de vida sobrenatural. Lo natural para ti sea tener un estilo de vida sobrenatural. Y la única manera de que puedas lograr esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy no quise preparar un mensaje muy largo. Hoy le pedí al Espíritu Santo: Señor, yo quiero dar la palabra que tú tienes en un tiempo corto. Porque yo creo que después de esta palabra necesitamos ir a nuestro aposento íntimo y ponernos a cuentas con Dios. Y preguntarle y decirle: Señor, ¿cómo me evalúas? Porque a lo mejor en algún punto nos hemos dejado contagiar tanto por la información del mundo que ni siquiera estamos claros de dónde estamos parados, de qué tan cierto es que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hasta ahorita que de repente viene la palabra y nos confronta. Yo entiendo, yo tengo una palabra profética para ti. Yo sé que esta palabra con la que empezamos es real para ti y para mí. Si estás necesitando un milagro, Jesús era especialista. Jesús, ustedes lo ven en todos los evangelios. Jamás se negó a restaurar a nadie, jamás se negó a accionar y dar el milagro. Y yo no sé cuál sea tu necesidad, Dios puede hacerlo. Y es probable que haga lo mismo. Dice: lo que ha hecho cobrar fuerza a este hombre que ustedes ven es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es lo que lo ha hecho sanar completamente. Y ese sanar puede ser sanar el cuerpo, sanar el alma, sanar el espíritu, sanar tus finanzas, sanar tu estilo de vida, sanar tu calidad de vida, sanar tus emociones. Jesucristo es especialista. Hace poquito oía
la palabra donde un hombre le lleva al hijo y le dice, Señor, mi hijo lo ha poseído un espíritu y tiene momentos como lunático, y dice, y ya oraron por él y no pasa nada. Y Jesús dice, ay, hombres de poca fe, y recibe al hijo y luego se lo entrega al padre ya sano, porque él es especialista en sanar y en restaurar. Y yo quiero decirte que tal vez ahorita tú que me estás viendo tienes la necesidad de un milagro, y a lo mejor estás como el paralítico esperando que alguien venga a darte la palabra que te levante. Pero déjame decirte que no necesitas solamente la limosna, necesitas la palabra que te va a cambiar. Necesitas dar el salto de fe y decir, yo vengo por mi milagro, sí, pero a partir de hoy ya no voy a ser nunca más un lisiado, ya no me voy a quedar en la puerta de la hermosa, me voy a meter al templo, voy a entrar hasta donde está lo más íntimo, y delante del Señor le voy a adorar, le voy a glorificar, voy a hacer lo que a Él le agrada, pero también voy a cambiar. La palabra de Dios dice que Él andaba con Pablo con Pedro y con Juan, los seguía y saltaba y se emocionaba, y dice, y daba brincos y alababa. Tal vez necesitas empezar a producir un avivamiento en tu interior. Tal vez necesitas llegar hasta el altar y decirle a Dios, Señor, ayúdame a recordar de dónde me sacaste. Ayúdame a recordar cuando yo también estaba inválida y paralítica y tirada, para volver a tener ese júbilo en mi corazón. Entonces, yo no sé cuál sea tu caso. Yo no sé si estás como el paralítico. Yo no sé si estás en un nivel intermedio, si seas del montón de la muchedumbre que veía y decían, oh, pero ¿cómo logró esto? Porque están admirados, porque tal vez tu mundo natural es escéptico, a lo mejor no tienes acceso a milagros, pero déjame decirte que en mi mundo, lo natural de mi mundo es ver a Dios en acción, y me encanta eso, lo disfruto bastante. Disfruto tener esas pruebas difíciles, porque es cuando voy a ver a Dios en acción. En lo fácil, pues yo lo hago, pero en lo difícil, cuando ya no hay respuesta del médico, es cuando Dios se manifiesta más, y es cuando la gloria se ve más. Así que yo tengo palabra de parte de Dios para decirte que necesitas la fe, pero una vez que lo empiezas a creer, tu milagro ya está hecho. La sanidad ya es tuya, la restauración ya es tuya. Ya vengo de parte de Dios a decirte, a lo mejor lo que estás necesitando es sanidad en tu corazón, pues hay sanidad para ti. A lo mejor necesitas sanarte del temor, de la angustia, de la preocupación, del afán de este tiempo. Hay sanidad para ti, el cielo ya la tiene desatada para ti. Pero yo quiero decirte, como alguien que vivió estas etapas, y que hubo un tiempo que nada más quería la bendición, hasta que entendí que era mejor tener amistad y relación e intimidad con el Dios de la bendición. Quiero decirte que te conviene más sentarte y analizar esto y decir, Señor, ayúdame a hacerte mi Señor y mi Dios. Ayúdame a entender cómo opera tu gobierno en mi vida. Ayúdame y enséñame cómo renunciar a mi vida personal para hacerla tuya, porque me conviene más esto, por gratitud, pero también hasta por conveniencia. A Dios no le molesta tu conveniencia, lo que sí le agrada es tu rendición, que vivas en obediencia, que tengas santidad para que puedas alcanzar un nivel más alto. Así que este día yo quiero orar por ti, ahí donde tú estás. Yo sé que a veces este tipo de mensajes no es lo que quiere la gente oír. Yo quiero un Dios que me bendiga. Déjame decirte que como buen padre, Dios bendice mucho más a los hijos obedientes que a los desobedientes. A los desobedientes Dios les muestra misericordia. ¿Y sabes qué significa misericordia? La palabra misericordia proviene del latín miserius, que es miseria en el corazón. Cordis es corazón. La palabra misericordia significa que Dios actúa en la miseria de tu corazón. Así es que yo prefiero no la misericordia, porque significaría que soy miserable. Yo prefiero la gracia, poder de Dios que me levanta. Yo prefiero el meterme con Dios y aprender de Dios y buscar la sabiduría. Yo prefiero andar siguiendo a Pedro y a Juan. Y a lo mejor significa seguir a mi pastor o a mi pastora, o a lo mejor ir con algún otro líder, buscar un mentor que me ayude, pero aprender y vivir el aprendizaje que tengo. Mucha gente conoce la Biblia más que yo y ya están obesos de tanto conocimiento.
Pero ¿de qué te sirve el conocimiento si no lo pones en práctica? El conocimiento no te salva, tus acciones, bueno, tampoco las acciones. La verdad es que es la gracia y el favor de Dios. La salvación ya no las dio Dios. Pero sí estoy hablando de en la vida, en las decisiones que tomas, en el que triunfes cada día. O sea, la pura sabiduría no va a hacer nada. Es lo que haces con esa sabiduría. El temor a Dios es el respetarlo, el obedecerlo, el vivir en santidad, el honrarlo en todo. Esto te va a traer esa bendición que estás buscando. Esto te puede traer ese cambio que estás necesitando. Eso es lo que puede provocar que tú seas transformada en lo más esencial y que tu espíritu despida un olor fragante que a Dios le agrada cada día. Amén. Así que yo quiero orar en este día y yo tomo autoridad y yo le pido al Espíritu Santo, Señor, pon tú en mi boca la oración profética, Señor, que quien esté viendo, Señor, porque ya me di cuenta que también algunos varones han estado viendo el café, Señor, que quien esté viendo este mensaje, Señor, necesita, pon tú, Señor, tú sabes quién lo ve ahorita y quién lo va a ver después. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, yo en este momento, Señor, pongo delante de ti a todos los inválidos espirituales, Señor. Padre, yo reconozco que hubo un tiempo en mi vida en que yo estaba así, Señor, inválida espiritual, pidiendo que otros oraran porque yo no sabía orar, porque otros oraban más bonito, Señor. Pidiendo que otros me bendijesen, que otros hiciesen las cosas que yo necesitaba hacer, Señor. Hasta que tú te presentaste delante de mí como se presentó Pablo delante del paralítico. Y te creí, Señor, y di un salto en fe. Padre, yo oro que así como pasó conmigo, o aún mejor de como pasó conmigo, pase con cada persona que está viviendo una parálisis espiritual o una parálisis emocional en la cual no quieren tomar decisiones, en la cual viven presos del miedo, paralizados por el miedo, paralizados por la angustia, paralizados por la preocupación. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tú en este día tú intervienes, Señor, y que tú sueltas la palabra, levántate y anda de esa parálisis espiritual, levántate y anda de esa parálisis emocional, de esa parálisis mental que a veces nos detiene, Señor, y no nos deja crecer y no nos deja progresar, Padre, en el nombre de Jesús. Y asimismo, Señor, levantas a cada enfermo que está ahorita en una parálisis física, Señor, postrado en una cama, Señor, que tal vez sus propios pulmones se paralizaron y no pueden respirar por sí solos, Padre. Esta palabra llega hasta su cuerpo, hasta su espíritu, Padre. Llega, Señor, a cada cama de hospital o de casa, Señor, donde haya alguien que está paralizado por la enfermedad, y si es por el COVID, Señor, declaramos que los pulmones se expanden, se mueven, la parálisis de sus pulmones se va ahora en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Padre, si estaban paralizados, Señor, tal vez por otro tipo de enfermedad, Señor, que impedía que su sangre se moviese correctamente, llevando nutrientes, llevando oxígeno, Padre, hoy declaro que se activa el poder de tu palabra en sus vidas, Señor, y ellos son levantados de esa cama, Padre. A lo mejor son enfermedades de otros órganos, Señor. Tal vez ya estaban existiendo antes del coronavirus, Señor, pero en algún momento estaban como el paralítico, a ver quién les daba una migaja, quién les daba una limosna de tu palabra, Padre. Yo declaro, Señor, que hoy llega tu palabra como llegó con Pedro, diciéndole a cada enfermo, levántate y anda en el nombre poderoso de Jesús. Sal de la zona de enfermedad, sal de la zona de cautiverio, sal de la zona de parálisis ahora en el nombre poderoso de Jesús. Si tú eres de ese caso, tú empiezas a decir, yo salgo en el nombre de Jesús, yo recibo la palabra en el nombre de Jesucristo, porque yo no seré un paralítico más. Yo le creo al Señor, que el Señor me ha levantado, que el Señor me ha llevado a un nivel mayor. Si tú eres de un paralítico financiero, a lo mejor estás ahorita pasando
pasando una parálisis financiera porque los negocios se cerraron, porque tal vez estás en una empresa donde se cerró la empresa y no llegan las finanzas a tu vida. O tal vez tú eres el empresario y no puedes abrir y se ha paralizado la economía en tu casa. Yo suelto palabra profética que hoy sales de esa parálisis en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y eres levantado en el nombre de Jesús. Dios está diciendo, levántate y anda. Tú da el salto de fe que necesitas para tomarte. Dice la palabra que Pedro extendió la mano, pero el paralítico la tomó y brincó. Tú hoy estás recibiendo de parte de Dios la palabra y Él está extendiendo la mano y lo está haciendo en este momento delante de ti. La puedes alcanzar con tu fe, puedes alcanzar la mano del Señor para que seas levantado, que esta palabra llegue con fuerza y con poder a tu vida, afiance tus tobillos, fortalezca tus pies para que des el salto de fe y te levantes creyéndole al Señor que algo va a hacer en tu vida, en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma, en tu casa, en tu familia, en tu economía. Dios va a actuar porque Dios no se queda impávido e inmóvil ante tu sufrimiento, pero tú decides qué vas a hacer con esto de aquí en adelante. Tal vez sea el momento de decirle, Señor, te pido perdón por estar paralítico, Señor, esperando que otros me resolvieran. Hoy, Señor, yo te creo que tú me levantas en el nombre poderoso de Jesús. Díselo con tus palabras. Tal vez tú eres de los que estaban admirados viendo lo que estaba pasando, porque no eres el paralítico, pero ya en algún punto dejaste de ver la grandeza de Dios. Y tal vez el Señor hoy te está desafiando y te está diciendo, es tiempo de empezar a ordenar y alinear tus pasos de manera correcta. A lo mejor eres de todos ellos cuando estaba ese discurso, léelo tú en el libro de Hechos y que estaba Pedro hablando, dice, esto es obra de ese Jesús, el Mesías al que ustedes crucificaron y que cuando iba a ser soltado, ustedes lo rechazaron y prefirieron a Barrabás. Y entonces a lo mejor tú eres de estos que ha rechazado al Señor y que no te has parado firme en la santidad, no te has parado firme en lo que Dios quiere, has rechazado tal vez a tu prójimo, tal vez no has amado como debieras amar, tal vez no te has parado en la brecha por los menos necesitados. Es un buen tiempo para decirle, Señor, perdóname, no me había dado cuenta que mi actitud te estaba rechazando a ti, que por mí otra vez estás sufriendo, otra vez estás sintiendo el calvario a causa de mi pecado. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido perdón. Y empieza a ponerte a cuentas con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, yo tomo de la fe que tú me has dado, Padre, para decretar en este momento, Señor, que la gracia y el perdón tuyo llega sobre cada persona que está ahí, Señor, viviendo arrepentimiento, que está orando, pidiendo perdón. Padre, declaro que el perdón es desatado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú dijiste que lo que atamos en la tierra, el cielo lo mantiene atado, pero lo que desatamos en la tierra, el cielo lo mantiene atado. Padre, hoy desatamos a cada hombre y cada mujer que estaba atado por pecado, Señor, que estaba atado por pecado de pensamiento o de palabra, de acción o incluso de omisión. Hoy es desatado en el nombre poderoso de Jesús y se levantan ahora, Señor, con fuerza, con poder y con autoridad. Por gracia, Señor, tuya lo recibimos. Por fe, Señor, lo aceptamos en nuestra vida. Por fe nos atrevemos a creer que hemos sido perdonados, que hemos sido salvados, que hemos sido sanados, restaurados, rescatados, Padre, redimidos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te glorificamos porque tú lo hiciste posible, Padre. Ahora yo oro, Señor, por hombres y mujeres, Señor, que quieren ser como Pedro, como Juan, Señor, que tú les has dado llamado, Señor, y que tal vez en este tiempo se quedaron detenidos porque queremos respetar la ley, queremos obedecer lo que dice Maki, lo que dice Cabeza de Vaca, Señor, pero se nos ha olvidado que tú eres el mero mero, Señor, y que lo que tú dices tiene más valor y más poder. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido perdón, Señor, por cada hombre y mujer, siervo tuyo, que se quedó detenido y angustiado sin saber qué hacer, Padre. Hoy doy, Señor, de parte tuya, Señor,
una orden para que sean levantados de la inactividad, levantados, Señor, de ese estupor, Señor, y empiecen a recordar quién es el Dios Todopoderoso, el Dios que sana, que salva, que liberta, y que ellos son tus ungidos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que tus siervos se paran, Señor, en el pórtico de Salomón. Padre, que se paran en esa puerta de sabiduría para recibir revelación, que viven bajo el temor de Dios, y que a causa de eso, Señor, tú los unges más y los usas poderosamente, Padre. Hablo, Señor, y vengo, Señor, orando por una generación de siervos, Señor, como Pedro, que aún su sombra sanaba, Padre. Por una generación, Señor, de siervos capaces de creer y de pagar el precio y de decir: así ha dicho el Señor, y que se paran en lo que tú has hablado, Padre. Oro, Señor, por una generación de valientes que no tienen miedo al contagio, que no tienen miedo a nada, Señor, y que son capaces de orar, de imponer manos por enfermos, de tomarlos de la mano y decirle: en el nombre de Jesús, levántate y anda, sin temor a ser contagiado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Oro, Señor, bendiciendo a cada persona que verá, Señor, esta reflexión, este tema, Padre, para que lo que sea orado se haga vida para ellos también, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo oro, Señor, vengo contra toda parálisis producto de la pandemia, Padre. Hablo toda parálisis en general, y en el nombre de Jesús, hoy la ato, Señor, en el nombre de Jesús. Desato libertad y desato sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro vida sobre huesos secos. Los huesos secos, Señor, del cuerpo, los huesos secos de la mente, los huesos secos del alma, los huesos secos del espíritu, los huesos secos del amor y de la familia, los huesos secos de la economía. Hoy reciben aliento de vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe, 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 porque ahorita del cielo está bajando una unción fuerte, un aliento del Espíritu Santo soplando vida. Hoy está en este momento el Espíritu Santo penetrando tu casa, porque esto no es un asunto de ver lo que yo hablo, es un asunto de ver lo que Dios dice que puede hacer y que lo puedas experimentar en tu casa. Y a través de esta conexión digital el Señor se está moviendo. Si tú estás de acuerdo en esta oración, tú levanta las manos y dile: Espíritu Santo, yo te recibo y recibo este aliento de vida que estás trayendo, que la necesito en esta área o en todas las áreas que se nombraron. Tú empieza a decirle: Señor, yo recibo aliento de vida, Señor, y por tu palabra me levanto, y por tu palabra andaré en tus promesas, y por tu palabra, Señor, seré transformado, porque elijo creer tu palabra, caminar por fe y no por vista. Y entonces, Señor, mis ojos verán lo que tú has hablado, como pasó con Habacuc, Padre. Y oro como oró Habacuc, Señor, y aún si mañana el sol no amanece, Señor, y aún si las flores no florecen y en el campo ya no hay vides, ya no hay olivos, ya no hay uvas, ya no hay nada, Señor, yo seguiré creyendo que tú eres Dios, que eres bueno y que tu plan es perfecto, Padre, en el nombre de Jesús. Y bueno, Señor, oro despidiéndonos, Señor, de este tiempo, Señor, devocional, pero declarando que tú te quedas con cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo sé que de repente las personas quieren orar y ponen ahí en el grupo por este, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti aún las oraciones que no han escrito, Señor, pero que tienen en su corazón. Porque hay hombres, mujeres, jóvenes, adultos, de todas las edades, Señor, sufriendo a causa de un familiar enfermo o de un familiar difunto. Padre, yo declaro que tú los conoces nombre por nombre. Yo así lo creo, Señor, y en tu nombre suelto palabra profética de bendición, de restauración, de sanidad. Así que si tú estás ahí, toma la palabra y tú di: yo la recibo para fulano, la recibo para mengano, la recibo para mi hermana, la recibo para mi madre, para mi padre, para quien tú quieras. En el nombre de Jesús,
Tengo autoridad del cielo para soltar palabra de sanidad, palabra de libertad y de restauración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios porque algo grande está haciendo el Señor. Y bueno, no sé, yo espero que estén ahí. Yo nada más veo ahí un par de manitas. Sí, ahí están. Les bendigo. Normalmente cada vez que me conecto no me quiero desconectar. Estoy como los pajaritos cuando les abren la jaula, luego no se quieren regresar, así estoy yo. Pero bueno, yo sé que necesitan este tiempo. Dedíquenselo a Dios, pónganse a cuentas. Pídale al Señor que le muestre qué área de su vida tiene que ser cambiada, dónde hay parálisis, principalmente para que puedan avanzar. Gracias, Lucy, por las bendiciones. Clic, qué gusto verte. Son mujeres fuertes de fe que tienen gran testimonio, que han estado guerreando junto conmigo. Las bendigo por todo el esfuerzo que están haciendo. Gracias, Luciana, recibo la bendición para mí, para mi familia. Gracias. Y yo sé que en la medida que ustedes amen más al prójimo con acciones, la verdad es que van a comprobar con mayor facilidad la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Las quiero mucho, las amo. Dios me los bendiga a todos. Y bueno, estamos ahí en contacto. Cualquier cosa, ya saben dónde. Click dice, fue como me vaciaron mente en mi cabeza. Bueno, cada quien experimentamos de manera diferente, Click. Bueno, pues que Dios me las bendiga a todas, les amo. Nos vemos si Dios quiere. Nos estaremos conectando el próximo viernes a las 6 de la tarde. Sea feliz, aproveche el tiempo, bendiga a los que están juntos. Ame fuertemente, ame intensamente, no pierda tiempo. Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, y no por el coronavirus, sino porque pues cada uno tiene su tiempo límite. Amén. Les quiero mucho. Hasta luego. Dios me los bendiga.